si le puedo grabar para subirles este video después, porque el día de ayer no se grabó y entonces pues ya no pude subir la clase. Pues hoy vamos a hablar básicamente de las fases de la investigación, o bueno, concretamente de las fases de la investigación, porque ayer les decía que hablar de investigación pues nos lleva a un tema muy amplio y que entonces tendríamos que ir como dividiéndolo en ciertas fases o en ciertos elementos para poderlo comprender más o menos de forma pues adecuada. Y hoy, el día de hoy, vamos a hablar de esas fases que ayer las tocamos un poquito, pero que hoy vamos a profundizar en ellas. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la investigación conforme al método científico y lo que nosotros hacemos, pues tiene 4 fases. La primera fase, así como se los puse en esta diapositiva que va en esta flecha, la primera fase es la teórico-conceptual, siguiendo la metodológica, después la analítica y por último la valorativa. Y esto es importante porque justamente la investigación lleva este esquema. No me puedo ir de lo teórico conceptual nada más a la valorativa. O sea, tengo que pasar por todas las fases. En la teórico conceptual tiene 2 elementos principales. En la teórico-conceptual se encuentra el planteamiento del problema y la formulación de hipótesis, que de esto vamos a profundizar. En la fase metodológica se encuentra el diseño de investigación y la recogida de los datos. En la fase analítica, la organización de esos datos que yo ya recogí y el análisis de esos datos que yo ya recogí. Y en la fase valorativa, aquí viene la interpretación de los datos para llegar a las conclusiones. Entonces, si ustedes lo pueden observar, van de la mano una con otra. No podemos saltarnos una fase a otra. Es como la fase valorativa es como el correr y la teórico-conceptual es como el gateo. O sea, no se puede desligar, no se puede visualizar una fase independiente de la anterior. Bien, entonces vamos a iniciar. Les comento rápidamente que nos vamos a quedar hasta aquí en la organización de los datos, porque justamente de la fase analítica, el análisis de esos datos, la interpretación de los datos y la elaboración de las conclusiones son un proceso complejo. Entonces, hasta ahí vamos a abordar el día de hoy, hasta la organización de estos datos. Ya el día de mañana profundizamos en estos 3 puntos y vamos hacia el otro punto, hacia el punto siguiente, que sería ya el diseño. Bien, hablando de la fase 1, que es teórico-conceptual, tenemos el planteamiento del problema. Y ayer les decía, no es cualquier problema, no es cualquier idea, no es cualquier duda. El planteamiento del problema surge como algo del conocimiento que ya se ha abordado y que existe una laguna. Y es una pregunta que no tiene respuesta concreta. Y ojo con esto, porque el que no tenga una respuesta concreta no significa que no tenga una respuesta real. Ayer hablamos de las características de la ciencia y dijimos justamente que la ciencia debe ser, o las variables que vamos a estudiar, que ahorita vamos a hablar de ellas, deben de ser reales, deben de estar, pues sí, deben de estar acotadas en algo que se pueda estudiar, porque si no, si hablamos de energías místicas, y eso es algo que platicamos ayer, pues estaríamos hablando de pseudociencia. Entonces, para poder saber esto, o sea, cuál es la laguna, cuál es la pregunta de investigación que yo me hago, tengo que hacer una búsqueda bibliográfica. Y aquí hay 2 preguntas muy importantes que van a guiar este planteamiento del problema. ¿Qué se ha hecho conforme a ese problema o respecto a ese problema? Y además, ¿cómo se ha hecho? Lo que yo quiero estudiar, lo que a mí me surge la duda de que se puede estudiar, ¿cómo se ha estudiado? Eso solamente vamos a tener un referente cuando estamos en ejerciendo la búsqueda bibliográfica. Si no, o sea, yo no sé cómo se ha estudiado porque no he leído, porque no he revisado. Y una de las grandes ventajas de la tecnología, aparte de hacer como estas videoconferencias en tiempo real y poder estar en el mismo lugar y coincidir en el mismo lugar y en el mismo espacio y en el mismo tiempo, pues también es que nos abre el panorama
artículos de investigación o de divulgación. Así como en algún momento vemos memes muy chistosos y caricaturas y videos y está el TikTok y todas estas cosas que ahora están surgiendo, pues también existen las revistas indexadas, también existen libros, entonces la información está, buena o mala, está al alcance de todos. Después de esto debo hacer una definición operacional. ¿Y qué es una definición operacional? Simplemente para poder llevar a cabo una investigación operacional, tengo que decir qué es lo que estoy estudiando de forma concreta y cómo voy a medirlo. Si voy a medir la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad a diferencia de la, no sé, por ejemplo, qué es el trastorno de ansiedad generalizada y cuál es la diferencia con el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo? Los dos son trastornos de ansiedad, pero no son lo mismo, aunque deriven de lo mismo. La medición del trastorno de ansiedad generalizada tiene ciertas condiciones e implicaciones y la medición del trastorno de estrés postraumático tiene también sus derivaciones muy particulares, aunque estemos hablando de un trastorno en el que la ansiedad en los dos, o bueno, de dos trastornos en los que la ansiedad está presente en ambos. Entonces, ¿qué es en concreto? Si estoy hablando, por ejemplo, de depresión y de ansiedad, que se parecen mucho, ¿por qué una cosa es la depresión y por qué otra cosa es la ansiedad? ¿Cuál es la diferencia? Y para eso justamente me sirve la búsqueda bibliográfica, porque ayer hablamos de eso, no es lo que yo crea, porque lo que yo pueda creer, pues está muy, muy bien, pero es cuál, o sea, lo que tengo que preguntarme es cuál es la evidencia que me está diciendo que esto en concreto se mide así y se explora así. Otro punto importante es considerar los recursos que tenemos. Los recursos adecuados para su análisis porque voy a resolver algo. Y entonces la investigación debe de contar con esos recursos económicos, con esos recursos temporales, con esos recursos de población o de muestra y para poder llevar a cabo las conclusiones. Porque si no, imagínense, ya busqué en toda la bibliografía, ya definí toda mi variable de forma operacional, ya diseñé, ya hice una elaboración cognitiva, pero resulta que mis recursos no me alcanzan. Recursos de lo que sea. Tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Y entonces ese es un recurso que debemos considerar. O ahora, por ejemplo, con algunos estudiantes de la universidad, se cambia justamente este recurso. Estaban pensando en hacer diseños de grupos donde los citaban de forma presencial a la universidad o iban a las escuelas, aplicaban, aplicaban escalas para valorar algo y hoy lo tienen que hacer vía internet porque ya no se puede, porque ese recurso cambió. Ese recurso ya no está disponible y entonces sí es importante saber bueno, si pasa esto así como emergente, como un plan emergente, si sucede esto, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Con qué otro recurso cuento para suplir ese recurso? Eso es importante considerarlo en la investigación, porque no se vale que digamos más adelante, pues yo ya no pude hacer nada porque resulta que mi muestra ya no vino o que mi muestra, como ahorita hay pandemia, y yo ya no puedo acceder a ella. Bueno, pues o sea, sí debe haber un plan, como un plan B, para saber con qué recursos contamos y qué es lo que vamos a hacer ante una emergencia como esta, ¿no? Eh, y debe ser resoluble, como se los dije, debe ser significativo, le debe aportar algo a la ciencia, no estudiamos nada más para pasar el tiempo. La investigación es muy agotadora, o sea, no es así como, ay, pues no tengo nada que hacer y se me ocurrió ahorita que voy a investigar algo, pues, pues no, no es así. La investigación es muy agotadora, es todo un proceso, como ustedes lo vieron, nada más como para empezar a plantear, tengo que considerar y tomarme el tiempo necesario y llevar a cabo las ideas que voy a plantear. Entonces, no es así como una idea espontánea, ¿no? Toda investigación
tiene que llevar algo significativo, debe aportarle algo a la ciencia que nosotros estudiamos, perdón. Y esto debe ser claro y delimitado. Como se los dije, debe ser real, debe ser concreto, debe ser claro y debe ser delimitado, porque tampoco, como se los decía yo, o sea, tampoco podemos decir, voy a estudiar a toda la población de México porque mis recursos no me dan para eso, ¿no? Eh, Voy a estudiar una muestra. Yo ayer les hacía la analogía del análisis de sangre. Si ustedes van a ver si en su sangre existe o los niveles de glucosa, no le sacan toda la sangre, le sacan una pequeña muestra y en esa pequeña muestra pueden generalizar a toda la sangre, ¿no? Y te dicen, no, pues tus niveles de glucosa en sangre son estos. Es decir, a través de una muestra yo ya generalicé a toda la población, que en ese caso son todos ustedes. Bien. Dentro de la fase teórico-conceptual se encuentra la formulación de la hipótesis. Y la formulación de la hipótesis no es una pregunta. La formulación de la hipótesis, o sea, la pregunta fue antes en el planteamiento del problema. Ahora ya tenemos que concretarnos a resolver esa pregunta. Y entonces la hipótesis es una respuesta, es un enunciado aseverativo. No dices, no pasa, o sea, está pasando esto. Esto responde al problema de investigación, a la pregunta de la investigación y tiene 3 características. Es comprobable, es compatible con el método científico y además es parsimonioso. Es decir, que, que es real. Y se plantean hipótesis. Aquí me gustaría hacer como un paréntesis que no puse aquí, pero que sería bueno que ustedes supieran. Generalmente planteamos una hipótesis de investigación, que es la hipótesis que da respuesta a la pregunta de investigación o al problema de investigación, una hipótesis alterna y una hipótesis nula. La hipótesis, bueno, una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa lo que nos dice es que si no es lo que yo estoy pensando, es otra cosa. O sea, por ejemplo, yo digo, los bomberos que, voy a retomar un caso que por ahí me dieron, ¿no? Los bomberos que apagan un incendio sacan mayores puntajes en una escala de estrés postraumático. Y entonces, en esa escala de estrés, o sea, vaya, esa es mi hipótesis de investigación. Pero mi hipótesis alternativa tiene que ir enunciada igual en afirmativo y decir, bueno, no es el apagar un incendio. A lo mejor, pues tienen múltiples, no sé, tienen problemas con su esposa y entonces eso genera un alto nivel de trastorno de estrés postraumático. Y ya lo estoy diciendo, no es el incendio, lo que yo pensaba inicial, ¿no? Ahora estoy dando una alternativa de resolución a, a ese problema. Y la hipótesis nula que dice, pues no es lo que, o sea, ahí te niega todo lo que tú piensas. No es lo que piensas. No es el incendio, no es el problema con la esposa o el esposo, o sea, no es eso, no es un problema en el matrimonio. Simplemente no se explica por esa variable. Esa es la hipótesis nula. Y entonces, tenemos como ciertas formas de identificarlas. Esta hipótesis de investigación se enuncia como H1, la hipótesis alterna como HA y la hipótesis nula como H0. Entonces nos dice, no, esas 3 hipótesis las tenemos que plantear, porque es importante, o sea, a lo que vamos, o todo el estudio va enfocado, va encaminado a resolver la hipótesis de investigación. Pero si no responde la hipótesis de investigación, pues tengo ahí, hace ratito les decía, tengo ahí en la bolsa algo alternativo que sí me va a responder a ese problema de investigación. Bien, entonces, en la fase teórico-conceptual, como ya lo vimos, aquí están los elementos, que es el planteamiento del problema, y la formulación de hipótesis. ¿Y cuáles son esas características? La búsqueda bibliográfica, qué términos están implicados en el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema es resoluble, ¿no? Ayer les decía, si yo quiero estudiar si los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pues no puedo resolver eso, ¿no? O sea, simplemente ya de ahí, desde mi planteamiento del problema, está mal, porque no es resoluble. No hay recursos para poder investigar eso.
Aunque diga, sí, sí se puede, ¿no? Existe Marte y existe Venus, pues sí, pero no tengo la tecnología ni los recursos adecuados para saber si existe o no existe eso que lo estás diciendo. Debe ser claro y delimitado y debe ser significativo, como ya se los decía hace ratito, debe aportar a la ciencia. En cuanto a la formulación de hipótesis, esa hipótesis debe ser fundamentada. ¿En dónde? En la teoría. Debe ser comprobable, debe ser compatible con el método científico y debe ser parsimoniosa. Bien. Ya. Entonces, la siguiente es la fase metodológica. Y cuando hablamos de la fase metodológica, bueno, antes estábamos hablando de instrumentos, de elementos teóricos, toda la parte teórica, todo el contexto teórico. Y cuando ya partimos y ya resolvimos esa fase, vamos hacia esta donde tenemos elementos prácticos y elementos instrumentales. Y entonces aquí es importante observar que el diseño de investigación ya se va a aplicar, porque hablamos del diseño de investigación ayer como ese plano estrategia para llevar a cabo nuestra investigación. En el diseño de investigación debemos de considerar 3 cosas. Primero es la muestra. ¿Cuántos sujetos? ¿Qué número de sujetos van a ser considerados para llevar a cabo mi investigación? Aparte, debo de determinar si esta muestra que yo voy a tomar va a ser de forma probabilística o de forma no probabilística. Y cuando hablamos de probabilístico y no probabilístico, pues sí, nos referimos a la probabilidad. En la muestra probabilística, cualquier persona, cualquier elemento de la población va a formar parte de la muestra. A eso se refiere lo probabilístico. Y en lo no probabilístico, pues no hay este elemento de azar. Además de considerar criterios de inclusión y criterios de exclusión en los sujetos que van a formar parte de la muestra. Es decir, si yo quiero hombres, mujeres, de qué edad, cuántos, etcétera, tiene que ir con base en esto. Entonces, sí, el marco teórico es lo que se denomina estado del arte. O sea, tú tienes, perdón por esta respuesta ahorita, sí es lo que se denomina estado del arte. El marco teórico se denomina estado del arte y vas a ver todas esas investigaciones que se han hecho respecto a tu variable que vas a investigar. ¿Y cómo se elige esa muestra? Depende del diseño de investigación, depende de los recursos, depende si lo vas a hacer, por ejemplo, en una escuela, con alumnos de esa escuela, y ya no podría ser probabilística y a lo mejor determinas grupos que ya están concentrados. Yo les decía el día de ayer que para ampliar como más su conocimiento en este sentido, busquen el famoso, bueno, todos lo conocemos como Sampieri, ¿no? Profesor Hernández Sampieri, porque justamente ahí va delimitado cómo es esta muestra, si es por estratos, si es por tómbola, cuáles son los métodos de muestreo que podríamos decir que, bueno, también vean que también para esto, pues tendríamos que abrir como el espacio, seguramente nos dará tiempo de abrirlo. Solamente, bueno, pues en ese diseño consideras eso, si esa muestra va a ser de tipo probabilístico o no probabilístico, de acuerdo a los objetivos y al nivel de tu investigación también. Entonces, todo va así como si ahorita armáramos un rompecabezas, ayer armamos una partecita, hoy armamos otra. Y todo va embonando y todo nos va a llevar a las conclusiones de la investigación. Entonces, por eso es importante tenerlo bien claro. ¿Qué grupos, además de la selección de la muestra, van a formar parte de los grupos en la investigación? Que esto es bien importante. Va a ser un diseño, ya hablando de diseño de investigación, de un solo grupo a lo que se conoce como un diseño de muestras dependientes o pareadas,
o de 2 grupos de muestras, sí, de muestras independientes. Porque en este sentido, cuando nosotros determinamos el grupo o los grupos que vamos a utilizar, va relacionado con cómo vamos a analizar los datos. Cuando hablamos de un solo grupo, nosotros decimos, yo tengo un diseño, por ejemplo, y en ese diseño de este grupo, yo voy a aplicar un taller de asertividad a padres de familia de quinto grado, del quinto B. Y note, esta escuela en particular solo tiene un quinto, no tiene un quinto A ni tiene quinto C. Entonces hago un pretest. Después les doy el taller y después hago un post-test con el mismo instrumento. Y lo que voy a comparar son las mediciones previa y posterior a la intervención. Y en ese sentido, mi muestra es dependiente o es variada. Es el mismo grupo que le está haciendo de experimental y de control. De control antes de la intervención y de experimental después. O si tengo un diseño de 2 grupos, esta escuela sí tiene 2 quintos. Y entonces voy a medir en este quinto B que di el taller y en el quinto A que no di nada. Y las comparaciones las voy a hacer en las puntuaciones de grupo y grupo. ¿Sí me explico? Entonces, es importante saber de dónde viene para poder analizar. Si no, luego tengo un montón de datos, así, pero no sé de dónde vinieron porque mi diseño no estaba bien hecho. Y entonces tendríamos que ver cuáles son las variables dependientes y las variables independientes. La variable dependiente es el efecto, es lo que depende. Y la variable independiente es la causa, es la que no va a estar presente. Y entonces sería la causa y el efecto. Entonces, cuando hablo en este diseño que les decía, les platicaba ahorita del taller, la variable dependiente es la autoestima, que depende de la aplicación del taller, que esa sería mi variable independiente. Eso es muy, muy importante en diseños de investigación, tener bien claras las variables, porque cuando hablamos de variables que se pueden o no se pueden controlar, por ejemplo, ahorita podríamos hacer una investigación del nivel de estrés a partir de la pandemia. La pandemia no la pusimos nosotros como una condición experimental, pero sí es una variable que está influyendo en toda la población y entonces esa es la variable independiente, esa es la que no manejo. Y el nivel de estrés depende de esa variable en particular, ¿sí? Por eso es importante. Y luego, pues nos vamos a la fase metodológica, a la recogida de datos. Si lo que yo tengo, los datos que yo tengo, provienen de las estrategias cuantitativas o cualitativas. Y ahorita vamos a hablar de ellas. En cuanto a investigación cuantitativa, tenemos cantidades, números. ¿Cómo recogemos los datos? A partir de una estrategia cuantitativa, a través de escalas, a través de cuestionarios, a través de autoinformes cerrados, a través del experimento, de la provocación de un fenómeno determinado y de la observación no participante. Así es como recojo los datos. Y lo que me importa son los datos, los niveles. No me importa si es más frío, no me importa cómo se sienten los participantes, qué opinan los participantes. Eso no es importante. Para mí me importa si saca 5 o saca 3. Y entonces, en ese sentido, pues voy a ir retomando todos esos datos y los voy a ir analizando. Y en cuanto a esta es muy objetiva, o sea, por eso es así como se ve como más fría. Esta es muy tradicional también. En cuanto a las técnicas cualitativas, usamos entrevistas a profundidad, ya no son entrevistas cerradas,
ya son cartas, observación participante en el contexto, entrevistas no estructuradas, diarios, ¿no? Pláticas. Es como, lo cualitativo es como más subjetivo, pero todavía sigue el método científico, porque hacia dónde va es hacia recoger datos que se van a analizar y llegar a conclusiones. Entonces, eh, hoy en día, para la organización de los datos, pues tenemos software. Solamente es estar bien conscientes de dónde parten los datos para poderlos agrupar. Porque si no, luego tengo un chorizote así de datos, pero ya no sé qué hacer con ellos porque no los supe organizar. Y entonces, así como cuando hacemos un artículo, cuando elaboramos un artículo, pues ponemos, esta es la introducción, ¿no? Así como el esquemita. Y justamente ese es el diseño. Esto corresponde a esto, y así vamos organizando nuestro pensamiento. Así como cuando ustedes van en sus cajones y dicen, este cajón es de los calcetines, este cajón es de los calzones, este cajón es de las, no sé, de las pijamas, este cajón es de la ropa de cama. Así igualito, así vamos organizando para que cuando enfrentemos esto y enfrentemos la siguiente fase, ya tengamos organizado todo lo que vamos a analizar. Y para eso es importante considerar la naturaleza de los datos. ¿Cómo voy a considerar la naturaleza de los datos? ¿De qué dato estoy hablando? Y para eso debo de tomar en cuenta estos 4 niveles de medición. El nominal, ordinal, de intervalo de razón, así como van de izquierda a derecha, son como se nos presenta y cómo es el grado de complejidad. El más básico es el nominal y el más complejo es el de razón. En el nominal, los valores representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia. No hay orden entre clases. Como bien lo dice, el lugar de nacimiento, el género, el estado civil, eh, no sé, la religión, ¿no? No hay orden, no hay una clasificación numérica. Si acaso le pongo una clasificación numérica es para saber que el 1, por ejemplo, 1 y 2, el 1 solamente se refiere a los hombres y el 2 se refiere a las mujeres. Y entonces cuando yo voy a hacer todo el análisis de los datos, ya sé que en la escala nominal, si me pusieron 1, es un hombre y si me pusieron 2 es una mujer. Pero eso no significa que el 2 sea mayor que el 1, solamente es para agrupamiento. Cuando hablamos de una escala ordinal, ¿no? De un nivel ordinal, aquí sí hay un orden. Aquí ya empezamos a hablar de 1, 2, 3, con esos niveles de propiedad, que significa que hay un rango más alto. Entonces, son mutuamente excluyentes, igual que este anterior que también es mutuamente excluyentes, lleva un orden lógico y cada categoría es más alta o mejor que la anterior. Y entonces así, tenemos este tipo este ejemplo. El nivel de educación va desde pésima, mala, regular, buena y excelente. Otro ejemplo sería estatus socioeconómico, ¿no? O estado socioeconómico. Desde pobre, medio alto, no sé, como ustedes lo quieran organizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una proporcionalidad de orden y empezamos a hablar de aquí, ¿sí? En cuanto a intervalo, que es el siguiente nivel de medición, pues, por ejemplo, estamos hablando de puntuaciones, pero no en cuestión de sacó 5, no. En el intervalo es más el 0, aquí tiene una propiedad muy importante porque el 0 es relativo. Hay una diferencia entre valores, los valores representan magnitudes, se puede establecer orden y distancia y tienen un tamaño constante. El 0 es relativo, como por ejemplo la temperatura. Nadie conoce a nadie que tenga 0 de temperatura. Nadie conoce a nadie que tenga 0 de peso. Esas variables se pueden medir a través de una medición de intervalo.
porque no hay un cero absoluto, hay un cero relativo. El cero solamente es mi punto de partida. El cero nada más representa que de 0 a 5 está este grupo y luego de 6 a 10 está este grupo y luego de 11 a 15 está este grupo. No hay un cero que me indique que el cero es la ausencia de la variable. A diferencia de la siguiente escala, que es la escala de razón. Y aquí tengo una diferencia con esto que hice porque la estatura y el peso sí son de intervalo. No conocemos a nadie que mida 0 centímetros, ¿verdad? Entonces podría estar allá. Bien, aquí el 0 es relativo y lo que sí me está diciendo es que el 0 representa la ausencia de características. Por ejemplo, la distancia, el número de pacientes atendidos, el número de aciertos en un examen, el número de veces, el número de trabajos entregados, el número de asistencias. Si nunca fui, sí me van a poner un 0, ¿no? Y ese 0 dice que no fui jamás, que ni me presenté o no, o cuando pasaron lista ni siquiera estaba. Entonces, ese no es relativo, ese sí es absoluto. Y con base en esto, vamos ahora a hacer el análisis de los datos de forma posterior, porque teniendo en cuenta esto, pues también se puede agrupar. Vamos a ver. Y entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Y les reitero, por favor, quédense en casa. Si no tenemos algo a que salir que sea emergente, pues hay muchas cosas que hacer en casa. Hay que ser responsables otra vez todos los días de toda esta emergencia de salud. Se los voy a decir y se los tengo que decir porque creo que es parte de esa responsabilidad común que todos tenemos. Bueno, pues sí, creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana ya les inundaré más con técnicas estadísticas, así como una embarradita, pero al final, bueno, creo que es importante. Y ahora quiero que ustedes me digan cuáles son las preguntas que tienen. Buenos días a todos. La verdad muy interesante. Híjoles, es muchísima información la que nos has dado, Brenda, y creo que hay que digerirla poco a poco. Nuevamente yo quiero suponer que nos vas a compartir las diapositivas para analizarlas con calma. Uh-huh. Y me surgió una duda. Hay una parte donde mencionabas que es muy cierta, que obviamente no es nuestra opinión, sino es la opinión de y mi duda es, ¿hay un porcentaje mío y un porcentaje de marco teórico? Porque a veces veo que es mucho mayor porcentaje de peso para el marco teórico que a mi misma opinión. Entonces siento que mi opinión en lo que estoy desarrollando, siento que pues ya es completamente cubierta por todo el marco teórico y termina predominando más el marco teórico que la idea que yo tenía, ¿no? ¿Hay un porcentaje, hay un peso en eso? Sí, de hecho, bueno, cuando nosotros elaboramos este marco teórico, tenemos que considerar diferentes citas. El marco teórico nos va a dar un referente y obviamente, bueno, pues, ¿y yo qué tengo que decir, no? Ya lo dijo Hernández Sampieri y eso ya lo conocemos, pero yo qué tengo que decir y con base en lo que dijo, yo construyo mi pensamiento. Entonces es bien importante tener como claro que lo que voy a hacer es que voy a tomar la idea, voy a retomar la idea y sí le voy a dar su crédito,
pero que no voy a copiar lo que él dijo, sino que voy a pasarlo, haz de cuenta que como un filtro, lo voy a pasar a mi cerebro, lo voy a interpretar y lo voy a poner. Y una vez que lo ponga en mis palabras, digo, no sé, pongo la cita, Hernández 2010 y ya. Pero yo ya dije lo que yo interpreté de lo que dijo Hernández en el 2010. Y entonces en ese sentido es importante que lo hagamos porque si no solo es copy-paste, o sea, si no, ¿para qué me sirve, no? Tú qué tienes que decir, tú qué elaboraste. A este tipo de citas en APA, por ejemplo, se les llama citas de paráfrasis. Ya lo viste, ya lo leíste, ahora que construyes, parafrasea, construya la autorreflexiona de lo que el autor te está diciendo para que tú vayas y ahora lo, lo, lo digas con tus propias palabras, ya lo digeriste. Si no, nada más es un proceso de copy-paste, ¿no? O sea, yo copio el capítulo 2 del libro porque me gustó como lo dice, yo no lo podía haber dicho mejor, pero claro que yo lo pude haber dicho mejor cuando, bueno, no digamos mejor, pero yo lo pude haber dicho de manera distinta cuando yo ya lo interpreté y cuando yo ya pasé este proceso. Entonces, por eso es importante. Si hay algo que quiero resaltar en el texto y lo quiero poner en mi texto, voy a hacer una cita textual que tiene unas características determinadas, que tiene un formato determinado de acuerdo a la APA. Y bueno, pues así como este, pues también tendremos que considerar tomar cursos de APA, también tendremos que considerar tomar cursos de redacción, ¿no? También tendremos que considerar en su momento pues no sé, leerme un librito para niños de gramática y que diga cómo se escriben las palabras y cómo se conectan, aunque pareciera que cómo crees que yo estoy en el doctorado y voy a leer un libro de gramática de quinto, pues sí, o sea, lo que pareciera que es como no fructífero, resulta fructífero porque estoy revisando estas conexiones. Entonces, no nada más lo podríamos abordar, creo, desde el punto de vista del diseño de investigación. Cada cosa, como bien lo dices, es un montón de información que se relaciona una con otra, ¿no? O sea, a lo mejor yo tomo el curso de métodos de investigación o de diseños de investigación, pero resulta que ya me di cuenta que me falta reforzar cómo estoy citando en APA y cómo estoy haciendo mis citas y cómo estoy redactando. Entonces, uno, aquí lo dice Carla, ¿no? Uno lleva la realidad, lo que llevan los autores, ellos explican esa realidad a su modo, y eso nosotros tenemos que ver cómo eso puede dar sustento a lo que nosotros podemos resolver. Por eso es importante el citar. No es mi idea nada más. Esta idea la construí de aquí, la construí de este documento. Y entonces digo, sí, es mi idea. Y entonces voy a poner la cita, pero no es la cita tal cual la tomé del libro, sino yo ya la construí. No sé si con eso resuelva como esa pregunta, Toño. Sí, otra pregunta. Mencionabas de la recopilación de bibliografía. ¿Existe un mínimo, un máximo? No existe un mínimo ni un máximo, pero si le quieres dar sustento, pues obviamente 3 referencias no son suficientes, ¿no? Entonces tendrías que investigar mucho y la verdad es que a veces te das cuenta que ya construiste un marco teórico bastante robusto, no por el tamaño, sino por el contenido, y que citaste 40, ¿no? Porque una cosa te va llevando a otra y a otra y a otra y a otra. Y ese es un ejercicio que sí tenemos que hacer. No hay un mínimo ni un máximo. Siempre, es libre, pero entre más fuentes consulten, más robusta en cuanto a contenidos va a ser su marco teórico. No es el tamaño tampoco, no es que yo ya hice un pegote, ¿no? De 40 autores, y yo les decía hace ratito, un chorizote de información. Eso no implica que sea bueno. Pueden ser 4 hojas, pero bien concreto, ¿no? Bien fundamentado. Y entonces, en ese sentido, pues tendremos que ir pensando qué fuentes vamos a consultar
de dónde, ¿no? Porque tampoco es cierto que si yo quiero citar a la doctora a la doctora del blog, de la doctora Corazón, pues se puede, porque esa información no podría no ser verídica. A lo mejor lo reviso, ¿no? Y a lo mejor digo, bueno, pues para poder sustentar lo que está diciendo la doctora Corazón, vio estas referencias y de ese blog lo que me sirve, pues son sus referencias. Y entonces voy a la referencia. Oye, en una tipo de investigación, ¿qué pesa más, un libro o un artículo? Pues un libro. No pesa más un número, un libro o un artículo. Digamos que las fuentes son fuentes y si te sirven para citarlas de un libro, ¿no? Si hay libros ahora que puedes consultar y son muy recientes, porque eso también es una discusión en la ciencia. Sí, a eso me refiero precisamente, porque se supone que el libro por lo menos tiene 5, cuando sale ya tiene 5 años de atraso, ¿no? Según. Imagínate si estamos construyendo un marco teórico de conductismo, por ejemplo, y queremos retomar las obras clásicas como Watson o Skinner, pues imagínate cuántos años, no son 5. Y en algún momento, pues sí, o sea, tenemos que consultar esas obras porque son clásicas. Y a lo mejor estoy haciendo una diferencia en cuanto, o bueno, estoy aportando en cuanto al pensamiento, y eso tiene que referenciarse. Y dice África aquí, con respecto a esto que mencionas, en el número de consultas, muchas veces lo que la editorial les lee. Sí, a veces, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones yo les digo a mis estudiantes, tienen que hacer un resumen de 4 ensayos, ¿no? O de 4 artículos. Y ya les dije, al menos 4, consulten, 5, 6, 7, pero al menos 4. Eso es como algo muy administrativo, eso es algo que determinas tú como profesor, pero la editorial o la misma escuela o el mismo sistema. Pero una investigación puede ser desde, yo creo que en muy pocas ocasiones te encuentras 2 referencias, 2 fuentes, ¿no? A menos que no sea un artículo o un sustento real, pero, bueno, valioso o válido, pero pues va encaminado a que consultes el mayor número de referencias posible. Entonces no hay un número y no hay un peso, o sea, obviamente si tú buscas en el blog de la doctora Corazón, pues no va a haber un peso, porque no es una fuente confiable, pero es diferente a si buscas, no sé, en el journal de infectología, por ejemplo, o en la revista mexicana de infectología, ya un artículo que esté publicado, que esté indexado, y entonces ya tienes un referente para eso. Y algo así como tip, en cuanto a las referencias, si hay un tema y un artículo que esté ahí, les sirve, vayan a las referencias y entonces de ahí pueden ver qué fuentes pueden agregar a ese documento. Sí, y si agregan fuentes originales, pues es muy probable que les sume validez, porque si yo nada más voy a poner de 5 años a la fecha y busco una versión editada, pues ya es así como lo que entendió el editor, de lo que entendió el otro editor, de lo que entendió del libro. Y pues lo mejor sería ir a la fuente original. Sé que a veces es muy vieja, pero es importante. Y por eso, bueno, pues cuando defendemos esto, por ejemplo, en un comité, y nos dicen, bueno, está citando a Skinner cuando su pensamiento tiene 50 años. Pues sí, pero estoy citando a Skinner porque su pensamiento tiene 50 años, porque justamente tenía que remitirme a la fuente original. Y eso depende mucho del objetivo. O sea, por eso les decía, no es la cantidad, sino la calidad de las fuentes. Utilicen fuentes de calidad. Porque claro, en internet puede haber un montón, ¿no? Y hay un montón de cosas, y hay un montón de... Gracias.
Entonces, busquen esas fuentes que les van a dar ese sustento teórico y que les van a decir que sí es lo que están estudiando. No sé si con esto quede clara o se haya completado esa parte. Sí, Brenda, gracias. Por mi parte eran las dudas que tenía. Bien, ¿alguien más, chicos? Participen, por favor, porque este espacio es para ustedes. A ver, participen, los escucho. Estoy mandando un mensaje a alguien que me pregunta por el curso. Los escucho, muchachos. Los quiero oír. Los queremos oír. También voy a comprometer a Bárbara y a Efraín a ver si dentro de las actividades se suman a esta iniciativa y nos pueden dar como un poquito de norma ZAPA para que quede un poquito más claro en cuanto al citado y referenciado, ¿no? A ver, voy a tratar de gestionarlo con ellos y pues ojalá, ¿no? Ahora que tenemos cierto tiempo y disposición. Entonces, los quiero escuchar, muchachos, a ver, quiero escuchar sus inquietudes, quiero escuchar lo que piensan. Ahorita que dijiste normas APA, veo que está también Vancouver, ¿no? Y otras más. ¿Hay alguna en especial, mejor, o cuál es la ideal? Pues mejor no sé. Contestando un poquito la pregunta que haces, como estamos hablando de psicología y de pedagogía, y creo que también algunas ciencias médicas utilizan el formato APA para citas y referencias, pero los psicólogos sí estamos obligados a citar y a referenciar con normas APA, porque APA pues significa Asociación Psicológica Americana, o sea, Asociación Americana de Psicología. Y entonces, pues imagínate, ¿no? Pues es como pues sí, como todo lo que ciñe a lo que nosotros estamos citando y referenciando. Entonces, por eso es importante, ¿no? Dice Charlie, la Biblia, pues sí, casi, ¿no? Por ahí en algún momento oía que la Biblia de los psicólogos era el DSM y no es cierto. La Biblia de los psicólogos sí es como los artículos o la constitución, ¿no? De los psicólogos y es el APA. Por eso tenemos que citar en formato APA, porque pues no hay de otra, es APA o es APA. Si citan en otra, los psicólogos, seguramente su comité, como también son psicólogos, pues se los van a regresar, porque se tienen que ceñir a ese formato. Pero bueno, muchachos, los queremos escuchar, muchachas, estudiantes. Creo que hay una pregunta o preguntas en el chat. Ahí vi una por ahí. Dice Carla, el aval de los estudios en psicología, sí, por supuesto. En psicología tenemos que
citar en formato APA sí o sí. O sea, aquí no es si quieres, ¿no? Aquí es sí o sí. Y dice África, pues muy interesante las aportaciones, muchas gracias. Pues muchas gracias también, África, por darnos este tiempo a todos ustedes, a Toño, a Chucho, a Charlie, a Carla, a Silvia, a África y por ahí algunos otros que ya a lo mejor tuvieron algún problema de conexión, pero sí los vi conectados. Eh, pues muchas gracias porque así esta emergencia sanitaria se nos va como más ligerita y estamos aprovechando el tiempo en vez de estar grabando videos de TikTok, estamos grabando una clase en Zoom y aprendiendo, ¿no? Que eso es lo importante, ahora que tenemos un tiempo para esto. Maestra Brenda, veo otras dos preguntas por ahí, hablan algo del caso y veo otra pregunta por ahí en el chat. Ajá. Yo también tengo una pregunta. A ver, te escucho, Silvia, y luego leemos el chat. Ok, muchas gracias, buenas tardes. Me gustaría mucho que nos platicaras un poco, como que nos introdujeras al tema de los controles en la psicología, particularmente para el caso de las metodologías experimentales, porque son un tema bien importante. Normalmente en una investigación, pues, yo tengo que comparar a mi grupo experimental contra algo, pero para el caso de la psicología, pues, yo no tengo grupos controles. ¿Qué pasa ahí? Ok, aunque podríamos decir que no tenemos grupos controles, sí existen, por eso es importante delimitarlos y definirlos. Por ejemplo, podríamos, no sé, se me ocurre así como un tema eh, un poco agresivo en este momento, pero podríamos decir que mi grupo control es aquel que no se queda en casa y mi grupo experimental es aquel que sí se queda en casa ante la pandemia. Yo no estoy provocando la pandemia, no la estoy controlando, no es una situación que yo esté haciendo desde el laboratorio, ¿no? Como dicen. Pero hay un grupo que diferencia a otro. Ese control de esa ausencia o presencia de la variable es el control o el experimental. Entonces, no hay, de cierta forma no hay un control como en la literatura, así muy estrictamente se dice, pero sí hay un control en cuanto a que mi control va a ser aquel que no tiene la presencia de la variable. Por eso es importante determinar las variables, cuál es la independiente, cuál es la dependiente. Y de ahí ya voy a ir con los grupos. Yo les decía hace ratito, si ustedes tienen un diseño de un grupo donde tienen el grupo de quinto año, ¿no? Y le van a lo mejor, vamos a ponerlo más abajo, le van a aplicar un taller de técnicas de estudio a esos niños, pero solo tienen ese grupo de quinto. No tienen otro grupo de quinto con los que los van a comparar. Entonces, el mismo instrumento va a servir como control antes de que yo les dé el taller. Les doy el taller, que es mi condición experimental, y después aplico otra vez el instrumento y ese mismo grupo me sirve como, o sea, esas mismas mediciones, esta comparación, me sirve como control previo a la intervención experimental y como experimental cuando ya se dio la condición experimental. Esas muestras son pareadas. La estadística, que es lo que vamos a ver mañana, va a determinar el análisis de esos datos, porque hay pruebas estadísticas cuando son pareadas y cuando son independientes, o bueno, cuando son dependientes que parten de un mismo grupo. Entonces, no estoy diseñando, no lo estoy haciendo, pero sí puedo tener un control y sí puedo tener un experimental. Yo les platicaba de este diseño donde en un grupo de bomberos, ¿no? Me enfrenté aquí en el doctorado a determinar los grupos y las variables. Un grupo de bomberos apagaron un incendio. Ese era mi grupo experimental. Yo no provoqué el incendio se dio. El grupo control fue los que no lo apagaron, pero no porque no quisieran, sino porque ese día estaban de descanso. Y entonces, el trastorno de estrés postraumático se midió a ambos grupos, aunque el grupo de descanso no
llevó o no tuvo el tratamiento experimental que fue apagar el incendio. Yo no lo provoqué, pero así determiné que este grupo que no tiene la variable independiente, la variable dependiente a la que no le hice o no le apliqué la condición experimental es mi grupo control. ¿Sí? Entonces, por eso es importante determinarlo desde ahí. ¿Cuál es mi variable y cuáles son mis grupos? Y si se acuerdan, así como en este rompecabezas que vamos armando, también hablamos de los recursos. No puedo decir que voy a comparar dos grupos si no los puedo formar porque no forman parte de los recursos. Y entonces debo de considerar eso en mi diseño. Por eso el diseño es el plan. Por eso el diseño te dice si puedes o no puedes llevar a cabo una condición u otra condición. La ciencia siempre va a encontrar cómo hacerlo. La ciencia siempre te va a decir cómo llegar a las conclusiones. Pero depende de ti. Si no tienes un montón de datos y no agrupaste, y entonces no sabes qué hacer con esos datos. Entonces, en esa manera, en ese sentido, tenemos que tener bien agrupados de acuerdo a los niveles de medición. Como ya lo comentamos, cuáles pertenecen a qué grupo para poder compararlos. Aunque sean del mismo grupo, cuáles pertenecen al pretest y cuáles pertenecen al posttest. No sé si me explico, Silvia. Sí, muchas gracias. Ahora sí voy a leer lo que nos dice Carla. Cuando se hace un estudio de caso, ¿cómo se describe la muestra? Si es un número limitado de sujetos. Bueno, los estudios de caso pertenecen a la ciencia aplicada y bueno, pues a lo mejor ves cómo es que se ha estudiado ese fenómeno en otros sujetos y ese sujeto cómo responde en comparación con los otros sujetos. Es un análisis distinto porque es ya aplicado, ya es prospectivo, ¿no? Ayer hablamos de estos niveles a nivel aplicado, que es la fase que es hasta arriba de la pirámide, y bueno, pues sí te van a decir que tu muestra es n igual a 1 y que no tiene tanta validez externa, ¿no? Tu estudio no es generalizable, pero depende mucho de cómo sea, cómo plantees tu diseño. Tampoco es cierto que sea bueno que sean muchas personas. Una muestra representativa tampoco implica el grado de gente que esté en el estudio. Una muestra representativa de lo único que te habla es que esas condiciones en la muestra se puedan aplicar con validez externa a otros contextos. Entonces, en ese sentido, lo vas determinando. Si en muestreo hay una fórmula que te dice, si tienes tantos sujetos, este número de sujetos es el adecuado para que formen la muestra. Entonces, también tendríamos que hacer un curso de muestreo, pero ese libro de Hernández Sampieri, como ya lo he como traído a la mesa en muchas ocasiones, les va a servir también en ese sentido, porque ahí les dice cuáles son como las fórmulas estadísticas para que ustedes lo puedan llevar a cabo la selección de su muestra de forma correcta. Precisamente Carla hacía esa pregunta, que cómo se podía elegir una muestra ideal o correcta. Sí, les decía que la muestra ideal o correcta tiene que ver con la representatividad y con el poder que tiene la muestra de generalizarse a otros contextos. Entonces, en realidad, bueno, sí, estadísticamente o en investigación cuantitativa, pues hay una formulita que nos dice cuál es exactamente el número de sujetos que deben de pertenecer a la muestra, porque estamos hablando de datos. Entonces, depende mucho de si el estudio es cuantitativo o cualitativo. Y hay técnicas de muestreo también, hay propiedades del muestreo, pero yo les recomiendo que profundicen en eso y que vean esa literatura que les puede orientar en ese sentido, porque pues, si no, iríamos como, y en algún momento, si estas dudas
se siguen presentando, ¿no? Y les digo, tenemos tiempo, lo vamos a tocar, pero en este momento creo que sería así como lo importante. Sí es bueno que haya una muestra representativa, pero que no implica la cantidad, sino la calidad de esa muestra. ¿Alguien más, chicos? Los quiero escuchar. No, estoy buscando la fórmula del muestreo para compartírselas, pero sí, es un poco complejo, entonces ahorita se las comparto. Pero mientras, pues yo lo sigo escuchando. Bueno, dice Carla, 40 cursos después de metodología me quedó claro, gracias Brenda. Pues sí, es que es complejo. A veces, de verdad que la metodología de la investigación y la estadística, que eso nos vamos a enfrentar el día de mañana de forma muy somera porque tampoco podemos profundizar muchísimo. Es complicado, pero pues aunque sea, como dice Carla, 40, 50, 60, lo importante es que nos quede claro y así como les decía, muchas fuentes generan un pensamiento y entonces 40 personas que nos expliquen lo mismo de una manera diferente, pues ya lo interpretamos de una manera distinta. Así, creo que así sería productivo también verlo en nuestra vida, ¿no? En nuestra investigación. Los escucho, chicos, por favor, participen. Bueno, lo que les acabo de poner en el chat es pues la fórmula que les decía hace ratito. Les voy a leer como de forma textual lo que dice el libro. El número de sujetos que ha de componer la muestra no está relacionado con el tamaño de la población, sino con el nivel de confianza adoptado y el error estándar.
Ese error es debido al muestreo máximo que esté dispuesto a admitir. Y entonces utilizamos esta fórmula. La muestra es igual al nivel de, la muestra es la N minúscula, es el tamaño de la muestra. N mayúscula es el tamaño de la población. Z es la puntuación típica asociada al nivel de confianza adoptado. E es el error estándar. P y Q son dos proporciones complementarias que pueden tomar cualquier valor entre 0 y 1. 0.9 o 0.1. Y el mayor nivel de este producto y la opción más frecuente es 0.25. Entonces, para poder determinar cuantitativamente el error estándar del muestreo, se utiliza esta fórmula que les acabo de poner aquí. Entonces, si no, pues tendríamos mayor probabilidad de tener azar en cuanto a elegir, ¿no? El azar es importante porque el azar nos dice que o nos reduce el error estándar. Entonces, por lo general no lo ocupamos, pero es bueno que lo conozcan por ahí. Va a ser muy común y muy familiar en clases de estadística porque el error estándar de la muestra pues es un elemento importante a considerar. Es para que lo tengan y se acuerden ahí de Brenda cuando vean la estadística. Este es como uno de los ejercicios básicos. Pues ya, si nos vamos así como diciendo un montón de cosas, nada más los voy a asustar. No los quiero asustar. No es tan difícil, solo es complejo y hay que comprenderlo, pero no se espanten, ya poco a poco lo van a ver. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para concluir. No, África, gracias. Pues nada más agradecerte nuevamente por el compartir el conocimiento, Brenda. Creo que es muy, muy significativo, muy interesante. En lo personal me está ayudando mucho. Ahorita estoy en una actividad parecida a ello, entonces me está aclarando muchas dudas. Gracias, muy buena ponencia. Y pues dices que sigue la semana todavía, ¿verdad, Brenda? Sí, y pues igual, o sea, si les interesa, yo creo que esto, ya dijeron el día de ayer que la emergencia se va a extender tentativamente hasta el 30 de abril. Entonces, en algún momento, pues vamos a tocar otros temas. Yo les sugiero y les pido que propongan temas para pues esta hora de verdad que ha sido muy grata, ¿no? Ya se nos fue una hora del día hasta un poquito más para poder compartir y aprovechar este tiempo de emergencia sanitaria. Entonces, por favor, pues vamos a sugerir temas y espero que nos sumemos a esta iniciativa. Como lo decíamos ayer, iniciando, todos tenemos algo para compartir. Si sabemos cocinar, si sabemos tejer, si sabemos bordar, si sabemos hacer cosas, el conocimiento de lo que sea es lo que tenemos, porque hoy eso es lo que queda. Y hay que poner nuestro granito de arena para que esto sea más llevadero. El poder convivir a la distancia con ustedes es muy gratificante, el poder estar con ustedes es muy gratificante, el poder aprender y seguir aprendiendo y reaprendiendo y recordando y aplicando es muy importante porque es lo que tenemos hoy allá afuera. Hoy nos damos cuenta que afuera no tenemos nada más que nuestro propio conocimiento. Y entonces,
creo que estos espacios de fomentar ese conocimiento siempre son muy importantes, pero hoy son más importantes. Y entonces les agradezco muchísimo que estén aquí. Les agradezco mucho que podamos vernos a la distancia. Y entonces, pues les mando un abrazo, como ahora son los abrazos, ¿no? Un abrazo virtual. Y los espero el día de mañana y espero sus sugerencias, por favor, para que también sea dinámico. Pues muchas gracias, Brenda. Que tengan bonita tarde todos los demás. Pues hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias a todos. Okay. Cuídense mucho. Traten de estar en su casa y seguir las recomendaciones. Entre más nos apliquemos, más rápido vamos a salir de esto y retomar ahora los espacios que la universidad tiene para nosotros en la universidad, en sus aulas de forma pues física, porque también estamos haciendo un uso de esas aulas. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Y pues vamos a seguir adelante. Cuídense mucho. Sí. Bye. Gracias. Bueno, Bye. nos vemos. Bye.